Hola, a continuación vamos a ver el tema de Big Data aplicado al marketing. Como introducción del tema, vamos a comenzar este módulo identificando el ecosistema o el paradigma de Big Data como aquel que tiene por objeto analizar el conjunto de información y de datos que se usa y se genera habitualmente en una organización para extraer información de valor que posibilite a una empresa para tomar las mejores decisiones de negocio. Las aplicaciones de Big Data son enormes y de un crecimiento exponencial, ya que se pueden utilizar prácticamente en cualquier sector y cualquier modelo de negocio, en empresas grandes y microempresas, en el sector público o privado, puesto que sus objetivos y posibilidades son compartidas. La aplicación de Big Data al ecosistema de marketing de las organizaciones tiene muchísimo valor porque forman un tándem que genera muchas sinergias, como vamos a ver en este tema. De hecho, podemos hablar de una perfecta simbiosis de una casi ciencia nueva, que sería el Big Data Marketing. Y vamos a hablar de un nuevo modelo de inteligencia empresarial para ser utilizado en perfiles personalizados sobre un target, sobre un objetivo perfectamente definido, donde las acciones publicitarias, comerciales e informativas van a generar altas probabilidades de éxito en la labor comercial. En la siguiente slide vamos a ver una definición general del Big Data Marketing. Vamos a ver que las compañías utilizan Big Data Marketing como una herramienta básica para llevar sus productos y sus servicios a la máxima colectividad posible y de esta forma llegar al target y obviamente también generar las sinergias necesarias para llegar a vender los productos y servicios de la forma más óptima y más rentable posible. Como vemos, algunos de los factores que forman parte de este Big Data Marketing a la izquierda son variables como la atribución, la retención, una optimización de la oferta, un cálculo de la vida útil del cliente y una segmentación. Estas son herramientas que se utilizan desde el punto de vista del Big Data Marketing para generar estrategias comerciales que focalicen los productos y servicios de la empresa hacia el objetivo, hacia el target de esa organización. En cuanto a la estructura de contenidos del tema, vamos a entrar a los contenidos específicos. En este caso vamos a hablar de 4 apartados. En primer lugar, el Big Data Marketing. En segundo lugar, los retos de este Big Data Marketing, de marketing aplicado a Big Data o Big Data aplicado a marketing, las aplicaciones más comunes y por último las estrategias que se tienen que tomar para maximizar, optimizar esta herramienta. Big Data Marketing. Según Eric Schmidt, ex CEO de Google, porque ahora el nuevo CEO es Sundar Pichai, vamos a generar más información en 2 días, o generamos ya de hecho más información en 2 días, que en toda nuestra historia hasta antes del 2003. Esta información tiene la capacidad de transformar totalmente el mundo del marketing. Ya hemos dejado atrás, y además muy atrás, lo que era el mass marketing, el marketing de medios, el marketing de masas, donde todo un segmento recibía el mismo impacto, el mismo mensaje publicitario, siendo relevante solamente para una pequeña parte, para un mínimo porcentaje de ese objetivo, de ese target. Los clientes del siglo XXI ya navegan en Internet a diario dejando muchísima información, una cantidad de información sobre quiénes son, sobre cuáles son sus intereses, con quién se relacionan, en dónde compran, etc. Y toda esa información es lo que forma parte de la inteligencia comercial, la inteligencia empresarial. Y esta información es recolectada y además se debe utilizar para crear perfiles sumamente o lo más precisos posible de nuestros clientes. Si vemos, creo que todos recordaremos esta imagen como una de las pantallas típicas de la serie de la trilogía de Matrix. Haciendo la analogía, el ser humano era como una pila, ¿de acuerdo? La energía era una pila. Pues si lo llevamos al sector actual, es decir, al momento actual, desde el punto de vista de la gestión de datos, toda esa información se puede albergar en 2 GB. Es decir, que el ser humano en un año genera información por 2 GB. Por lo tanto, toda esta información nos va a servir desde el punto de vista empresarial, comercial, para generar patrones, para generar información muy valiosa y, por tanto, para generar estrategias de valor. Y vamos a centrarnos ahora en los retos que tiene el Big Data Marketing desde el punto de vista de la gestión efectiva de los datos, de la información. En primer lugar, es importante, imprescindible, saber qué información recoger. Por tanto, tenemos que diferenciar, hay que trasladar la necesidad de que tanta información, la sobreabundancia de información es negativa. Hay que focalizar los esfuerzos en la información que es realmente clave, que es relevante para los objetivos del negocio.
También hay que saber, por supuesto, cómo analizar esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a verlo desde dos perspectivas. En primero, las herramientas de Big Data cada vez crecen más y es necesario, por tanto, encontrar aquella que mejor se integre y adapte a la estructura de requerimientos de la empresa. Y en segundo lugar, muchas veces esta información no está suficientemente estructurada de la manera que permita una fácil lectura, comprensión y análisis. En tercer lugar, como reto, es saber cómo conseguir ideas accionables, es decir, ideas que se transformen en acción y que sean valiosas con la información que tenemos en ese momento. Toda la información es prácticamente inútil a menos que produzca una acción táctica, una acción estratégica. Y eso, obviamente, lleva consigo permitir que la organización mejore sus servicios, entienda mejor a sus clientes y también obtenga alguna ventaja competitiva de ello. En cuanto a las aplicaciones, vamos a ver que una de las más importantes es el perfilamiento, la creación de perfiles y la microsegmentación. ¿Qué es esto de microsegmentación? Pues por medio de diversas herramientas enfocadas a Big Data, las compañías son capaces de obtener grandes cantidades de datos que no suelen estar relacionados y vincularlos a un solo individuo. Es decir, esta información que contiene datos históricos de navegación, datos de localización, datos no estructurados, etcétera, se va a convertir en data informativa, en data comercial, data inteligente, que es la que van a utilizar esas mismas organizaciones para sus campañas publicitarias, sus campañas de marketing, sus acciones estratégicas. Por tanto, esta información, este perfilamiento, va a permitir crear microsegmentos más específicos para aprovecharlos y explotarlos de una forma mucho más óptima. Y a eso vamos, a la optimización del contenido. Basándose en la información obtenida en los procesos de perfilamiento y microsegmentación anteriores, es posible enseñarle a cada usuario contenido sumamente personalizado. Es decir, vamos a ver que cada usuario, cada potencial cliente es único y por tanto la publicidad como el marketing como las acciones estratégicas están dirigidas a esa única persona. Este contenido, por tanto, tiene la ventaja de ser mucho más relevante y sobre todo ser persuasivo. De esta forma pasamos de un contenido estático a un contenido dinámico en el cual el cliente forma parte de la acción estratégica. Otro apartado interesante desde el punto de vista de aplicaciones es el análisis de sentimiento o el Sentiment Analysis. En este caso estamos hablando de que gracias a los avances de la inteligencia artificial y sobre todo las técnicas basadas en procesamiento del lenguaje natural, muchas compañías son capaces de extraer información subjetiva simplemente basándose en textos no estructurados, como pueden ser aquellos adquiridos en las redes sociales, que son una fuente ingente de información. Esta información es muy útil para predecir no solamente eventualidades y comportamientos, sino reaccionar a tiempo ante ellos y, por supuesto, posicionarnos en mejor situación que otras empresas competidoras en el mismo sector en el que nos encontremos. Pasamos a las estrategias. Hemos analizado las aplicaciones y ahora veríamos qué tenemos que hacer para conseguir que esa información sea útil para nuestros clientes. Una de las mayores causas de fracaso identificadas en proyectos de marketing suele ser la falta de una estrategia bien definida, es decir, tenemos una estrategia para todos y eso no es correcto. Muchas veces los departamentos de marketing olvidan la importancia de tener una visión y unos objetivos coherentes y se dejan llevar solamente por la tecnología y las propias implicaciones de la evolución de esa tecnología. Por tanto, dos de los componentes más esenciales que debe tener en cuenta una compañía desde la estrategia, desde el punto de vista de la estrategia de Big Data Marketing, son las siguientes. Primero, una estrategia de interacción con el cliente. Es clave, es fundamental entender las tres etapas de funcionamiento del proceso de compra, lo que se conoce como el Buyer's Journey de un cliente. Definir los puntos de contacto principales para cada etapa va a ayudar de una forma importante a entender y nos va a servir a mejorar las necesidades de cada individuo, de cada cliente. La estrategia de Analytics sería aquella que va a permitir implantar la parte de estrategia de Big Data en el sistema de marketing de la compañía. Y para ello necesitamos definir con precisión tres aspectos. Las métricas que se van a medir, con qué herramientas las vamos a medir y cómo se define el éxito o el valor óptimo de cada una de esas métricas. Bien, en cuanto a objetivos del tema, para finalizar, cuando hayamos visto todo el módulo, deberíamos de ser capaces de, primero, entender el modelo de Big Data y su aplicación efectiva en diferentes entornos empresariales. También será necesario comprender los objetivos de las tecnologías de procesamiento de la información de Big Data Marketing. Aplicar las habilidades, destrezas y actitudes analíticas también será importante desde el punto de vista de comprensión de los modelos de inteligencia de mercado.
Y por último, saber aplicar las estrategias de Big Data Marketing, integrando los diferentes modelos, las diferentes técnicas y estrategias para obtener mejoras en los objetivos de gestión de clientes. Y por último, que nos quedaba una más, identificar las aplicaciones en las que se aporte valor para la organización. Bien, bienvenidos al campus, ya podemos trabajar con esta información.